En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Hola, soy Cecilia Orozco. Bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con Reinaldo Villalba. Él es penalista, es defensor, tiene una larga carrera como defensor de derechos humanos y es miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Reinaldo Villalba es además el apoderado del senador Iván Cepeda, quien es en este momento, participa en este momento en el proceso, en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez como presunta víctima de ese expresidente. El señor Uribe Vélez está a punto de saber si la juez que lo ha venido escuchando y ha venido escuchando sus testigos, así como a los testigos de la fiscalía que lo acusa de varios delitos, entre otros el más importante, soborno a testigos, está a punto de saber si esa jueza lo considera culpable o inocente, si lo condena o si lo absuelve. En máximo 2 meses sabremos por primera vez en la historia de Colombia si un expresidente de la República va a la cárcel o queda libre. Bienvenido, doctor Reinaldo Villalba, y gracias por estar en nuestro podcast. Doctor Villalba, ¿el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe está en la fase final? ¿O qué quiere decir que se acabó una etapa probatoria y que empiezan los alegatos de conclusión? Como usted lo acaba de decir, ha terminado la etapa probatoria. Las pruebas presentadas por la Fiscalía y por las víctimas a través de la Fiscalía, así como las que recién han culminado por parte de la defensa. Lo que sigue ya son los alegatos que están programados para la próxima semana, y yo pienso que más de 2 semanas no se van a llevar los alegatos en su totalidad, que en esta oportunidad serán en primer lugar de la Fiscalía, después de las víctimas, después del Ministerio Público y finalmente por la defensa. Así que después de eso sigue una audiencia donde la juez tendrá que decir cuál va a ser su sentido de fallo, y se sabe anticipadamente cuál va a ser, si va a ser condena o va a haber absolución, y luego ya vendrá el contenido mismo del fallo, de los argumentos. Pero que como nuestras audiencias ni yo misma somos abogados ni entendemos los términos, le voy a pedir un poquito de explicación pedagógica. ¿Qué quiere decir alegatos? ¿Alegatos de conclusión o alegatos finales? ¿Qué quiere decir eso y qué hace cada parte en el juicio? Los alegatos son las exposiciones que van a hacer las partes para que el juzgado sobre esas presentaciones que se haga profiera su sentencia. Son los argumentos que se van a presentar. En el caso de las víctimas, pues presentaremos nuestros argumentos solicitando la condena de el expresidente Álvaro Uribe, mostrando por qué es responsable de los delitos por los cuales fue acusado. En el mismo sentido lo hará la Fiscalía y por supuesto la defensa deberá dedicar su actuación a solicitar, como se presume, la inocencia o absolución del expresidente. Es presentar los argumentos con lo que se quiere. Muy bien. Para hacer un recuento antes de que iniciemos en esta última fase, la explicación suya de esta última fase del juicio al expresidente, que recuerdo es el primero que se hace en la historia de Colombia a una persona que haya sido presidente de la República, un juicio penal. ¿Cuándo empezó? ¿Por cuáles hechos? De manera muy sucinta. ¿Cuándo empezó? ¿Por cuáles hechos? ¿Y por qué el senador Iván Cepeda, a quien usted representa, usted es el apoderado del senador Cepeda, por qué aparece él como presunta víctima del expresidente Uribe? Bueno, la verdad es que los antecedentes de este proceso se remontan al momento en que el senador Iván Cepeda Castro presenta los testimonios de 2 paramilitares, de alias Pipintá, o Alberto Guerrero y de Juan Guillermo Monsalve, y se reinicia un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez a partir de ahí, pero
tengo que decir que el expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció al senador Iván Cepeda Castro. En el 2012 empieza un proceso contra él que culmina en el mes de febrero de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia establece que no había ninguna razón para iniciar una investigación formal contra el senador Iván Cepeda Castro, y en cambio sí encontró que hubo manipulación de testigos por parte del denunciante inicial, es decir, el senador Álvaro Uribe Vélez. En ese momento era senador, sí. Y esa decisión es muy importante, porque aquí se toma una decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia en favor del senador Cepeda, del denunciado, y se compulsa copias contra el denunciante Álvaro Uribe Vélez. En ese momento, Álvaro Uribe Vélez y su defensa asumen una actitud desesperada, y sobre todo Álvaro Uribe Vélez, para la consecución de testigos para atacar esa decisión que fue confirmada por la misma Corte Suprema de Justicia, y se inicia entonces un nuevo proceso que obedece en su momento a otro radicado en la Corte Suprema de Justicia, ya contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, para esquivar la competencia de la Corte, y cuando vio que la investigación iba de forma celere y definitiva contra él, decide denunciar y cae en manos bondadosas del anterior fiscal, el señor Barbosa. Y cuando digo bondadosas es que se iniciaron 2 solicitudes de preclusión. ¿Qué es la solicitud de preclusión? Es una solicitud para que el proceso se acabe en favor del procesado, en este caso Álvaro Uribe Vélez. Para que se cierre definitivamente. Sí, sí, señora. La fiscalía entonces hace una petición de preclusión fallida para ellos y vuelve a hacer una segunda solicitud de preclusión. En las 2 preclusiones, imagínense que nos gastamos 23 meses. Sí, este juicio ha durado mucho. Y entonces, claro, aproximándose pues fuertemente a la prescripción. De hecho, creo que ese peligro de prescripción, dada la actitud de las víctimas, dada la decisión de la jueza que lleva el caso de programar audiencias de manera concentrada, ya ha hecho que en este momento hayamos terminado esta fase probatoria y que prácticamente lo que queda son los alegatos y la sentencia. Eso es lo que podríamos decir, pero también yo podría adelantar que difícilmente podríamos hablar hoy día de prescripción. Bien, usted me ha hecho un buen resumen del caso, pero me gustaría saber, también para recordación de quienes nos están oyendo y viendo, de cuáles delitos se le acusa al expresidente y cuántos testigos, porque fueron muchísimos. Como todo ha sido un juicio público y todos hemos podido presenciarlo casi que en directo, lo hemos presenciado, pero la gente se pierde entre tanto detalle, tanto testigo, tanta pregunta y repregunta. Le repito, ¿cuáles delitos son los que se le han imputado, por los cuales está acusado el expresidente, y cuántos testigos se presentaron a favor o en contra de él? Bueno, vea, los delitos por los cuales fue acusado son fraude procesal, soborno a testigos y soborno. En la práctica probatoria llevamos más de 50 días de actividad. La defensa presentó... Perdón, discúlpeme, lo interrumpo. Cuando usted dice etapa probatoria, ¿quiere decir escuchando a todos los testigos y exhibiendo documentos, o qué quiere decir? Exactamente eso. La defensa inicialmente presentó 77 testimonios, pero en el camino desistió de 20 de ellos. 4 de los convocados por la defensa hicieron ejercicio de guardar silencio porque están procesados por los mismos hechos. Y hay más o menos 14 investigados por falso testimonio,
de los testigos que ha presentado la defensa, para que nos fijemos qué es lo que ha sucedido dentro de este proceso. Ujú. Y bueno, a pesar de ser tan numerosos los testigos, pues ya estamos en el momento en que estamos preparando nuestra intervención final antes de la producción de la sentencia definitiva. Bien, de esos testigos, ¿cuáles son realmente importantes? Porque entiendo que una persona que se está defendiendo, además con todo derecho, porque así es el debido proceso, viene a presentar ante la juez o el juez que lo esté observando toda clase de testimonios que le puedan ayudar en su defensa. Pero de esos, y también entiendo que la fiscalía, que es la encargada de presentar los testigos en contra del expresidente, debido a que es la fiscalía la que lo acusa, sus testigos también son aquellos que refuercen su teoría. Entre los testigos de la fiscalía, o sea, los que acusan al expresidente, ¿cuáles son realmente importantes y vitales por el tipo de testimonio que dieron? Y lo mismo en cuanto a los que declararon a favor, para excluir todo lo demás. Bueno, digamos que un testimonio muy importante es del propio senador Iván Cepeda Castro. Igualmente, el testigo Juan Guillermo Monsalve, que es la persona que está detenida en La Picota. Igualmente, el testigo Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá. Uh-huh. Son como los testigos, pues, de cargo más importantes en realidad. Pero lo que sucede es que finalmente los testigos que ha presentado la defensa han terminado siendo testigos que lo desfavorecen. ¿Y eso por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Por el tipo de testimonio. Por el tipo de testimonio, primero porque buscaron testigos en las cárceles que emitieron documentos que faltaron a la realidad, demostradamente faltaron a la verdad, pero incluso testigos que debieron haber dicho lo mismo por hablar de los mismos casos y sin embargo en los propios documentos escritos que inicialmente enviaron a la corte con grandes contradicciones, pero que además de esos escritos fueron luego llamados a declarar, y en el interrogatorio de, por ejemplo, lo que estudió en la Corte Suprema, el interrogatorio de los magistrados, pero también el interrogatorio que hicimos las víctimas, porque allí era otro sistema procesal que permitía a las víctimas hacer ese ejercicio de interrogar, pues fueron quedando en evidencia de ser falsos testimonios, y pues que son muchas las personas investigadas ahora por falsos testimonios, son más de 14 en este momento. Entonces, digamos que la defensa presentó testimonios teóricamente a su favor que terminaron siendo mostrados y demostrados como falso testimonio, al punto que la propia Corte emitió compulsa de copias para que fueran investigados. Ok, pero los han denunciado por falso testimonio, pero dentro del mismo proceso del expresidente Uribe o en otros procesos. En el mismo proceso del presidente Uribe arrojaron mentiras ante las autoridades judiciales y están siendo investigados. Por ejemplo, dentro de los procesos más importantes está el de Álvaro Hernán Prada. Sí, hoy es presidente del Consejo Nacional Electoral. Exactamente. Está el preso Pardo Hash, Enrique Pardo Hash. Está el abogado Sánchez Cañón. Está el abogado Salazar y está el abogado Cadena, entre otros, pero digamos que son los nombres más representativos en este momento, que incluso ya están respondiendo en etapa de juicio. Uh-huh. Ellos mismos están siendo enjuiciados por los mismos hechos, ¿no es verdad? Los abogados. Sí, por la actividad que realizaron dentro del proceso de Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, consiguiendo falsos testigos, por ejemplo, radicando documentos que faltaron a la verdad, o por sus propios testimonios. Bueno, ahora conversamos sobre eso porque los abogados, obviamente los abogados del expresidente no aceptan esa versión. No aceptan. Usted, en todo caso, doctor Reinaldo, pues está haciendo en ese juicio el papel, el rol totalmente legítimo, por supuesto, de defensor, no porque no está acusado el senador Cepeda, sino de apoderado
de los intereses del senador Cepeda. Le iba a preguntar, ahora conversamos entonces sobre la posición de esos abogados, que es un poco extraña, pero antes de que pasemos por delante el caso, sí quisiera que me explicara cuál es el testimonio del llamado testigo estrella en contra del expresidente Juan Guillermo Monsalve. ¿Por qué es tan importante ese testimonio y él es testigo es de qué? ¿De qué hizo el expresidente? En este caso, digamos, no otras acusaciones que él ha hecho. Bueno, su testimonio original hizo referencia a lo que ocurrió en la hacienda Guacharacas cuando su padre y su familia trabajaron en la misma y que allí nació las raíces de lo que luego se llamó el bloque Metro. Una situación que por supuesto ha sido negada por el procesado Álvaro Uribe Vélez, pero que incluso en recientes declaraciones del padre del propio Juan Guillermo Monsalve y del hermano han reconocido que estos paramilitares pasaban por la finca y pernoctaban allí y que conocían sus nombres y los conocieron y dijeron quiénes eran, ¿no? Incluso al punto que hay testimonios que dicen que alias J, uno de los integrantes de ese bloque Metro, tenía ganado que cuidaba Juan Guillermo Monsalve en la hacienda. Sí, pero ¿qué tiene que ver es esa acusación que hace o esa denuncia que hace Juan Guillermo Monsalve con este proceso de los falsos testigos, de la denuncia por sobornar testigos al expresidente Uribe? ¿Qué tiene que ver una denuncia con la otra? Sí, lo que pasa es que en el desarrollo de esa inicial investigación se presentaron paramilitares que vertieron mentiras en el proceso en la Corte Suprema de Justicia y señalando responsabilidades del senador Iván Cepeda Castro de haberlos contactado para que dijeran cosas contrarias a la verdad en los procesos. Y en ese sentido es el fallo de febrero de 2018, cuando se dice no existió ninguna conducta punible del doctor Cepeda, pero en cambio sí trajeron aquí testigos falsos y documentos con contenido contrario a la verdad y por eso compulsamos copias a Álvaro Uribe. Sí. En ese preciso momento que se compulsan las copias, es que se da una tarea afanosa de conseguir más testigos para contrarrestar esa decisión. Y entonces es cuando nace un nuevo proceso en ese momento, que ahí es cuando entonces se señala las presuntas responsabilidades de Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Porque de hecho es cuando entra a operar, por ejemplo, Diego Cadena en la búsqueda de testigos, le da dinero a algunos, le promete recursos jurídicos a otros y de ahí ya viene entonces la sindicación de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos contra Álvaro Uribe Vélez como determinador, valiéndose de terceros. De acuerdo, pero entonces, ¿qué le ofrece el expresidente Uribe o su abogado Diego Cadena? Todavía no está condenado en ninguno de los dos. ¿Qué le ofrecen a Juan Guillermo Monsalve, que también está detenido, que también está preso, que está condenado por actividades de paramilitarismo? ¿Qué le ofrecen ellos a Juan Guillermo Monsalve y por qué Monsalve termina denunciándolo? Bueno, Diego Cadena, sí. Determinado por Álvaro Uribe Vélez, visita a Monsalve a la cárcel y lo invita a que se retracte de las indicaciones o señalamientos por paramilitarismo, por la responsabilidad en el surgimiento del paramilitarismo en su hacienda, y para ello le ofrece, por ejemplo, un recurso de revisión para eliminar o rebajar la condena que tiene el señor Monsalve. Ese ofrecimiento de una ayuda jurídica ya constituye soborno, porque es un soborno a cambio de una retractación que sería faltar a la verdad. Contraria a la verdad.
exactamente, exactamente. Y pues eso para referirnos exclusivamente al caso Juan Guillermo Monsalve. Sí. ¿Por qué la esposa, en ese momento, hoy ex esposa de Monsalve, termina involucrada de alguna manera en el proceso y por qué tiene que salir y huir del país, siendo que ella era, digamos, era una testigo, si se puede decir así, indirecta, porque ella sabía era lo que su esposo le contaba? Sí, ella sabía lo que su esposo le contaba, pero además se estaba dando cuenta de la presión que estaba sufriendo el esposo y las mentiras que ya se estaba diciendo, que él se quería retractar, que él se la pasaba llorando, y pues a ella le constaba que eso no era cierto. Ya vinieron los atentados contra el propio Juan Guillermo Monsalve, preocupación de ella como esposa, además porque tienen un hijo en común. Eh, Luego entonces la contactó el abogado Diego Cadena. La Corte Suprema de Justicia le había puesto equipos para grabar esa conversación con Diego Cadena. Obviamente la Corte Suprema de Justicia entra a conocer esas grabaciones. Ujú. Y pues la misma Deyanira Gómez entonces sufre una persecución en la calle en un vehículo de protección que ya le había sido ofrecido, y finalmente tiene que tomar la decisión de abandonar el país. Y hay que ver que dentro del mismo proceso hay grabaciones donde el propio Álvaro Uribe Vélez dice que ella es una mujer muy peligrosa, que qué es lo que hace, que dónde trabaja, y con algún tiempo después de esas preguntas, Deyanira Gómez termina siendo echada, permítame el término, del lugar de trabajo, como Ujú. médica. Ujú. Sí, así es. Eso lo hemos relatado los periodistas en algunos artículos y notas de televisión. Porque el abogado principal, el expresidente, tiene un grupo jurídico bastante importante, grande. El abogado principal se llama Jaime Granados. ¿Por qué al doctor Granados le interesa tanto desvirtuar, porque eso fue notorio durante el juicio, tratar de desvirtuar la veracidad de los testimonios de Monsalve y de su ex esposa de Yanira Gómez? ¿Por qué? Bueno, porque es que el testimonio de Monsalve hace referencia al presunto compromiso de Álvaro Uribe Vélez y su familia y Santiago en el impulso del paramilitarismo. Eh, y pues termina involucrada la esposa de ella, incluso perseguida también con expresiones del propio Álvaro Uribe Vélez, eh, señalándola de haber tenido algún nexo con las FARC, lo cual nunca fue realmente demostrado en los escenarios judiciales, Ujú, ¿no? ujú, ujú. En todo caso, ¿usted cree que en el testimonio de ellos dos reside gran parte de la argumentación que la juez podría tener en cuenta para decidir si es culpable o no, si lo condena o no? Los hechos que son más importantes en un proceso penal se llaman hechos jurídicamente relevantes. Sí. En este proceso en concreto hay 7 hechos jurídicamente relevantes. Uno, el que tiene que ver con Juan Guillermo Monsalve. Otro que tiene que ver con la visita que hizo Diego, con, con el episodio que llamamos Neiva, que es que desde Neiva aparece un hombre de alias Caliche, Ujú, de apellido López, que empieza a contactar vía telefónica, vía chat al testigo Monsalve para decir que se retractara, ¿no? Álvaro Hernán Prada viaja a Neiva dentro del marco de su campaña, pero se encuentra con alias Caliche y otras personas en Neiva en ese marco de la consecución de la retractación o la búsqueda de la retractación de Monsalve. Está el hecho del Tuso Sierra en Estados Unidos, que allegó documentos escritos con señalamientos falsos,
contra el senador Cepeda, contra el doctor Eduardo Montalegre, contra el doctor el doctor Perdomo Perdón, Torres, Jorge. Perdomo Torres, y que luego cuando ya llega el propio Tuso Sierra a declarar sentado frente a una autoridad judicial, digamos, niega incluso lo que un par de cartas de él habían llegado a la actuación procesal. Entonces ese es el hecho de Tuso Sierra, pues desde Estados Unidos. Sí. También está el tema Hilda Niño, que es una persona que fue fiscal y que está condenada por hechos de corrupción en su condición de fiscal y que se ofreció como testiga contra los fiscales Perdomo y Montealegre, y que finalmente por eso también surgió ese hecho denominado Hilda Niño, Sí. que es otro de los hechos que se le están atribuyendo, porque Hilda Niño pidió la intervención de Álvaro Uribe para que se cumpliera una tutela que le daba el traslado de una instalación militar a una cárcel ordinaria. Pero ella es testigo a favor de Uribe, ¿sí? Sí. Testigo a favor de Uribe. De hecho, la persona que la contactó siempre fue el abogado Diego Cadena, autodenominado Abogaster. Sí, ¿no? Él mismo se decía así. Pero permítame, yo le voy paso a paso para que no nos confundamos. Antes de cambiar del tema del testigo Monsalve, ¿por qué? Y entiendo que los abogados del expresidente pues intentan buscar cualquier debilidad de los testigos que están hablando en contra de él. ¿Por qué la mitad de la familia Monsalve parece a favor y declarando o apoyando a Juan Guillermo Monsalve, y la otra mitad aparece atacándolo y declarando a favor del expresidente Uribe? ¿Por qué esa cosa en una familia? Además, no estoy hablando de familia lejana, sino estoy hablando de los padres y los hermanos. Sí, la respuesta es la siguiente. La familia Monsalve, a favor del procesado Álvaro Uribe Vélez, ha sido permanentemente víctima de presiones, y víctimas de presiones de los amigos más cercanos de Álvaro Uribe Vélez, especialmente el señor Juan Guillermo Villegas y la familia Villegas y otros. De hecho, hay llamadas telefónicas que precedieron a este último proceso que se abrió contra Álvaro Uribe, y me refiero al proceso que se siguió contra Iván Cepeda, donde Villegas habla con integrantes de la familia Monsalve para decirles que tienen que declarar, que lo que tienen que declarar se arregla, y digamos que ellos siempre han actuado bajo la presión. Imagínense ustedes personas que se señalan de tener nexos con paramilitares y demás, presionando a una familia. Y de hecho hay llamadas internas entre los miembros de la familia que dicen: no nos digamos mentiras, pero sabemos que aquel dice la verdad, refiriéndose concretamente a Juan Guillermo Monsalve. Y son llamadas interceptadas. Ellos no sabían que estaban interceptados y están diciendo que lo que Juan Guillermo Monsalve dice es cierto. Y esas conversaciones legalmente interceptadas hacen parte de las pruebas en el proceso, están dentro del proceso, ¿sí? Esas interceptaciones se produjeron en el desarrollo del proceso que inicialmente se llevó contra el senador Iván Cepeda Castro. Pero no se incorporan. Y no todas esas llamadas hacen parte ahora del nuevo radicado. Que también puede ser una falla, pero las estoy mencionando porque usted me está explicando cuál es la razón por la cual algunos miembros de la familia están a favor o en contra, y tengo que remontarme a esa historia para explicarlo. Ok, la pregunta también es, ¿cómo en esa maraña, y perdóneme la expresión, de testimonios, de dimes, diretes, lo que dice el uno, lo que dice el otro, una cantidad de personas que están detenidas en las cárceles, que son bastante tenebrosos porque algunos de ellos tienen unas condenas terribles? ¿Cómo una juez, en este caso la que va a fallar si Álvaro Uribe es
inocente o es culpable, ¿cómo hace ella para saber la verdad verdadera? Bueno, estamos diciendo que se escucharon decenas de testigos, que hubo casi 2 meses de actividad probatoria. Obviamente, ella durante el desarrollo de las diferentes audiencias va haciendo sus propios análisis, se supone que va haciendo sus propias conclusiones, pero al final también tendrá que estudiar de nuevo todo ese acervo probatorio que conoció en el juicio y valerse de las pruebas que sean contundentes, desechar las que no y tomar la decisión que ella considere responde a esa verdad que arrojan las pruebas. Bien, hay algo que me llama mucho la atención y es el grupo de testigos. En el grupo de testigos, creo que eran más de 70, a favor del expresidente, llamados por sus propios abogados, hay precisamente cuatro, como usted lo mencionó ahora, 4 personas, perdón, 4 personas, entre las cuales hay 3 abogados, si no estoy mal, usted me corrige, que se abstuvieron de atender la llamada a declarar a favor del expresidente. Usaron una figura que se llama acogerse al derecho a guardar silencio. ¿Por qué pasa eso si eran abogados que habían trabajado para el expresidente o para su grupo? Sí, lo que sucede es que como esas personas también están siendo investigadas por las labores que realizaron en favor de Álvaro Uribe Vélez y cometieron delitos en ese ejercicio y están siendo investigados o están siendo ya enjuiciados. Entonces, toda persona enjuiciada o que puede quedar involucrada tiene derecho a guardar silencio. Es un derecho constitucional, pero además es un derecho que está consagrado en los estatutos internacionales de derechos humanos y pues obviamente ellos no se arriesgaron a presentarse en audiencia, primero porque puede resultar más lesionada su propia situación, ¿no? Y Sí. fundamentalmente ese es el fundamento que tiene el derecho a guardar silencio, como el derecho que tiene a guardar silencio también los familiares más cercanos a una persona. Ujú. Bien, entre esos abogados está el mencionado Diego Cadena, que ha tenido un papel estelar, por decirlo de alguna manera, en toda esta historia medio tenebrosa, en el sentido de que él fue como el delegado, o así se ha presentado, o se presentaba el mismo delegado del expresidente para ir a visitar a ciertos presos justamente para buscar testimonios a favor del expresidente. Él mismo en una conversación es quien se autodenomina abogánster, haciendo un chiste, pero en el fondo pues quedó marcado para siempre. Él también ha estado detenido, también está enfrentando un juicio por los mismos hechos por los que el expresidente lo está haciendo y está a punto de ser o absuelto o condenado. O sea, los juicios van en paralelo. El hecho de que se esté juzgando por los mismos hechos a uno de los abogados del expresidente, ¿incide en este juicio acá en contra de él o no? No tiene nada que ver. Mire, lo que yo primero quiero aclarar, aprovechando su pregunta, es que la defensa viene calificando solo hasta los últimos meses la actividad de Diego Cadena como el abogado investigador, pero incluso antes no lo calificaban de esa manera, porque es que realmente Cadena no ejerció la labor de un abogado investigador, sino un abogado consiguiendo pruebas que no correspondían a la verdad, en testimonio, bien documentos en favor de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, él se gloriaba de hacer las cosas que ningún otro abogado, y Uribe Vélez lo alababa porque precisamente tenía ese papel. De ahí la determinación que está clara de Álvaro Uribe Vélez hacia Cadena. Entonces yo tengo que decir que Cadena no era ningún abogado investigador dentro de este discurrir procesal. Fue un abogado que se prestó para conseguir pruebas falsas, para conseguir testimonios que faltaran a la verdad, para llegar documentos que faltaban a la verdad. Y pues
para aclarar esa parte. Y perdóname, entonces la pregunta fundamental era. La pregunta fundamental es si como Cadena está siendo enjuiciado por los mismos hechos y está llevando el juicio separadamente como corresponde porque es otra persona, separadamente ese juicio se está adelantando en contra del abogado Cadena al mismo tiempo, simultáneamente con el juicio al expresidente, si lo que pasa en este juicio de Cadena incide en el juicio a Uribe. Si, por ejemplo, Cadena es declarado responsable, culpable, el expresidente también debería hacerlo o no. No es así, no funciona así. No necesariamente, ¿no? El asunto es que podría ocurrir lo que usted dice, pero desde la lógica probatoria y desde el conocimiento que tenemos quienes tenemos acceso y hemos conocido este expediente, pues estamos en la absoluta certeza de que ambos deben ser condenados. Yo parto de eso, pero para contestar su pregunta, también hay que tener presente que a pesar de ser los mismos hechos e incluso los mismos delitos por los cuales se ha procesado, al escenario judicial de cada despacho no llegaron los mismos testigos, no dijeron exactamente lo mismo cuando se trató de los mismos testigos, entonces también el examen probatorio, si bien cambia de manera radical, sí puede tener ciertos cambios, ¿no? Uh-huh. Pero para mí, en concreto, en ambos casos, conociendo el proceso, los procesos como los conozco, la responsabilidad está absolutamente clara con los elementos probatorios que reposan en cada uno de los procesos. Tiende uno a pensar, doctor Reinaldo, no sé si es verdad y usted me lo corregirá si no, que el eslabón más débil termina pagando los platos rotos y el eslabón más fuerte termina siendo favorecido. En este caso quiero decir, el abogado Cadena puede terminar condenado como autor material, ¿se llama eso? Corríjame si no es así, Sí. como autor material de unos delitos, y el expresidente Uribe puede terminar siendo quien era beneficiario indirecto o directo de los buenos oficios o malos oficios que hacía Cadena, puede terminar siendo absuelto. Porque sería como un contrasentido, ¿me entiende? El mismo caso Sí. y en uno. Dada la impunidad que ha cubierto históricamente Álvaro Uribe Vélez, si volviera a pasar lo mismo y hubiera una sentencia absolutoria, pues obviamente eso podría ser posible, pero sería absolutamente contrario al acervo probatorio que acompaña los expedientes. No se puede anticipar, por supuesto, lo que va a decidir la juez, pero lo que sí se puede decir es cuál es la sensación. Obviamente usted tiene no sé si llamarlo sesgo, el papel de defender los intereses del senador Iván Cepeda, que en este proceso aparece como presunta víctima, se le dice así, presunta víctima del expresidente Uribe. Lo que hay en el ambiente es favorable o es contrario o es imposible predecir el fallo de la jueza. Yo le puedo hablar del ambiente que tenemos en la bancada de las víctimas y sus representantes. Nosotros hemos examinado el expediente, además que las víctimas se han involucrado bastante en este proceso y tenemos la certeza de que hay pruebas contundentes que obligarían a cualquier funcionario judicial a proferir sentencia condenatoria. Uh-huh. Para ambos casos, me dice usted. Para ambos casos, por supuesto. Sí. Bueno, el problema de la prescripción, que se le llama así al hecho de que un caso se tiene que cerrar, un juicio se tiene que cerrar cuando la justicia no actúa a tiempo y se le pasa los años sin llegar a conclusión. Se ha dicho mucho que los abogados del expresidente han tratado de que llegue el tiempo de prescripción para que nunca pueda ser ni declarado ni inocente ni culpable, nada, sino que queda en suspenso. Esa prescripción, ¿cree usted que antes de que la jueza falle no se va a dar? Pero seguramente si es contraria a los intereses de Uribe, pues sus abogados van a apelar. Si es contraria a los intereses de las víctimas apelarán, pasará a un tribunal. Ahí sí es peligroso que llegue la prescripción y termina en punta, ¿o cómo termina? Bueno, yo
manifiesto que se ha neutralizado el riesgo de la prescripción en este momento. Es cierto que existió, dado el ritmo que llevaba el proceso y dado el ritmo que no le imprimía la defensa, justamente, seguramente aspirando a la prescripción como una opción para terminar el proceso sin que se produjeran decisiones judiciales. Pero cuando el proceso ya empieza en juicio y la titular del despacho 44 que lleva el caso dedica 4 días de la semana, de los 5 días hábiles, para desarrollar la audiencia, al proceso se le imprime una velocidad importante, pero además de eso acompañado de los desistimientos que la defensa hizo para llevar testigos, no con el ánimo seguramente de acelerar la posibilidad de tener una sentencia antes, sino porque pues consideraba inconveniente o innecesario ya no llevar a estas personas a declarar. El caso es que hemos terminado la etapa probatoria. El caso es que la semana próxima, y pongamos que por mucho la siguiente, se estarían desarrollando los alegatos de la Fiscalía, de la Defensa, de las víctimas y del Ministerio Público. Yo creo que eso no llevaría más de 2 semanas. Y luego ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después? Se terminan los alegatos. ¿Qué pasa después? ¿Qué viene? Y luego viene la sentencia. Ya viene la sentencia. Entonces yo pensaría, haciendo cálculos y sabiendo pues el interés que tiene la titular del despacho de que no se produzca prescripción, en este caso independientemente del sentido de las sentencias, yo creo que en julio, finales, agosto, mediados, podemos tener sentencia primera instancia. Eso, y si la prescripción se está pensando para octubre, indudablemente la parte que tenga que apelar, la que se sienta afectada con la decisión, pues el caso iría al tribunal, y yo creería que al tribunal pues tendría que ya estar en el mismo mes de agosto, septiembre, y ya un mes sería el tiempo suficiente para que el tribunal se pronuncie. Se pronuncie. Claro, se dirá, pero es que hay decisiones que llegan a segunda instancia y se demoran 3 y 4 años. Yo creo que este caso, por la importancia que tiene, por la necesidad de producir sentencia, por la presión que va a haber hacia los magistrados de que no pueden dejar prescribir esa decisión, tendrían que pronunciarse antes de octubre. Quedaría muy mal el tribunal, quedarían muy mal los magistrados que teniendo un tiempo razonable para tomar decisión de segunda instancia no lo hicieran. Bueno, ¿y qué pasa entonces después de esa decisión? ¿Se acaba todo el proceso? Sería la pregunta. Sí. No, habría habría la posibilidad de acudir a la Corte Suprema en casación, pero ahí entonces se renuevan los términos por 5 años, para que quedemos claros. Muy bien. Por eso yo considero, estoy casi plenamente seguro que ya esa posibilidad de prescripción que tuvo la defensa ya no existe. Bien. Ahora hablemoslo no tanto jurídica, sino como históricamente. Un juicio, como dije al principio, contra un presidente de la República en Colombia no es usual. En otros países sí. En otros países varios expresidentes han sido juzgados, incluso presidentes en ejercicio, y han terminado en la cárcel. En Colombia eso no ha pasado. Ha habido algunos comienzos de juicio, pero nunca ha llegado a la etapa en la que está Álvaro Uribe. Históricamente, en el derecho penal, este juicio marca un hito. Indudablemente, porque en medio de un país y de una justicia que históricamente ha dejado en la impunidad a los máximos responsables de los crímenes más graves, y donde las altas figuras, especialmente del Estado o del poder económico, siempre han sido favorecidas por la impunidad,
creo que este ejemplo puede marcar un hito, y no solamente para que se produzcan otras investigaciones y otros juicios contra quienes deban responder ante la justicia, sino que pues también las experiencias, para solo hablar de América Latina, tienen que copiarse, y creo que en Colombia la justicia empieza a hacerlo. Esperemos que no sea el único caso, porque con toda seguridad pues hay más razones y motivos de hacer otro tipo de investigaciones contra máximos jefes del Estado. Bien, aquí le quiero contar antes de despedirme y de agradecerle haber estado en nuestro podcast, tuvimos entrevistada a Gis Medina. No sé si usted la recuerda quién es ella. Sí, por supuesto, y además leí todo lo que de esa entrevista, ¿no? Sí. Me pareció absolutamente ejemplificante de lo que es resultar una persona condenada, y quien la determinó y quien se benefició y quien tuvo conocimiento, goce de absoluta impunidad. Hablando, por ejemplo, de la Gis política. Sí, por eso le preguntaba y le traía el recuerdo. Gis Medina delinquió, porque hay que decirlo con toda claridad, sí. Porque vendió su voto a favor de en ese momento presidente, jefe de Estado, Álvaro Uribe, para que pudiera ser reelegido, una figura que no existía en ese momento en el país, como no existe ahora, pero él alcanzó a ser reelegido por una vez. Ella confesó después que había vendido su voto a cambio de puestos y de otras prebendas, y delató a quienes habían estado participando en la compra de su voto, incluyendo al expresidente. Después ella resulta condenada. Hay bastante cantidad de funcionarios alrededor del expresidente también condenados, y en cuanto a él no se abrió ni siquiera, que yo sepa, no se abrió ninguna investigación. Ella hablaba de un modo de operar, un modus operandi igualito en el caso de ella, en la Gis política, que se llama así, con el caso del senador Iván Cepeda, en el sentido de que se le presentaron cantidad de montajes y falsos testigos. ¿Usted ve algún paralelismo ahí? Sí, por supuesto. Ese es un modus operandi igual o muy similar. Fijémonos, por ejemplo, que además de llevar falsos testigos, el ataque a las víctimas, el ataque a quien denuncia, es una constante por parte de Álvaro Uribe Vélez, atacando a las víctimas, atacando a sus abogados, señalándolos de nexos con la guerrilla, calumniándolos de cometer delitos. Por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez dice que Iván Cepeda, a través del Comité de Solidaridad de Presos Políticos, le daba dinero a la familia Monsalve, cuando en la realidad, y quedó demostrado en este juicio, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos apoyó a la familia Monsalve con un programa de amnistía internacional, y los dineros que el senador Iván Cepeda consignaba en el Comité de Solidaridad tenían como destino el Movimiento Nacional de Víctimas Móvice, porque esta organización no tenía personería jurídica, y sencillamente el comité era el intermediario para que los fondos pudieran llegar al Movimiento Nacional de Víctimas para sus actividades en reclamo de verdad, justicia y reparación. Ahora le agradezco mucho a usted, doctor Reinaldo, en beneficio del equilibrio informativo que a mí me obliga, y aquí estamos en una entrevista informativa, pues hay que decir que el expresidente Álvaro Uribe no ha sido condenado aún, que tenemos que esperar la decisión que tome la jueza. Usted nos dice que será dentro de muy poco tiempo, máximo un mes, ¿cree usted? ¿Máximo? ¿La decisión que ya tome? Póngale máximo 2 meses. 2 meses. En 2 meses sabremos definitivamente los colombianos si Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado o si será absuelto. Pero muy esclarecedor todo lo que usted nos ha contado. Usted tiene su opinión sobre este asunto y el juicio. Yo también tengo la mía, pero pues hay que esperar a la decisión de quien tiene la última palabra en materia de justicia, que es la jueza 44 Penal de Bogotá. Muchas gracias, doctor Reinaldo, por toda su ilustración sobre el caso. A usted muchos éxitos. En la Raya, con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.